Actualízate para ir al ritmo del mundo de hoy. Cultura Mundis ofrece cursos, foros y talleres diseñados especialmente para ti, con un enfoque único en la experiencia, el aprendizaje y la igualdad. En Cultura Mundis creemos que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Nuestra comunidad está transformando vidas y desafiando límites. Únete a nuestra comunidad y sé parte del cambio. Visítanos en www.culturamundis.com, porque aprender es vivir. Bienvenidos. Hoy, Editorial Diosa Blanca y Cultura Mundis tenemos el inmenso honor de retomar las actividades de Poetizando, y qué mejor que con un maestro de la poesía venezolana, un hombre que ha dedicado su vida a nuestras letras, dedicado su vida a formar, no solamente en el campo universitario, sino en el pensamiento crítico. Y este es nada más y nada menos que Alfredo Chacón. Alfredo, bienvenido a Muchas Poetizando. gracias. No Bueno, podía ser mejor venido. Después de esa palabra tuya, venir de otra forma hubiera sido absolutamente incomprensible. bueno, yo hice, y tratamos aquí entre los tres de hacer un resumen de tu currículum, cosa que es absolutamente misión imposible. Y aparte, a ti se te presenta como Alfredo Chacón, no hace falta decir más. Sin embargo, hay cosas que me gustaría poder destacar. eh, el que hayas nacido en San Fernando de Apure, tu trabajo como escritor, crítico literario y poeta, todo ese trabajo que desplegaste en los 18 años en la revista Cruz del Sur, lo que hiciste cuando estabas en París cursando tu posgrado de antropología, cuando escribiste lo que ya se conoce como el famoso poema Saloma, la belleza de tu segundo poemario, Materia Bruta, del cual ya hablaremos, y ponderar esa reflexión crítica que tienes publicada en 10 libros en torno a cultura, política, literatura, poesía venezolana. Alfredo, te voy a hacer la pregunta de rigor nuestra y luego voy a hacer dos preguntas corticas. Y en este momento de tu vida, en este recorrido, y después de que esta pregunta la has respondido tantas veces, ¿no eras? ¿Qué es la poesía para Alfredo Chacón? Chico, la poesía es una suprema posibilidad que constantemente me está ofreciendo la oportunidad de que si yo me la merezco, esa posibilidad puede conceder algunos rasgos, algunos trazos que marquen mi vida. Yo sé que es un género, yo sé que es una vocación y todo eso, pero antes de ser una vocación, incluso, mucho antes de ser un género, es una especie de máxima posibilidad de algo que se sabe que es máximo, pero que no se sabe qué es, puesto que si se supiera no fuera creable como lo es. Para que la poesía no solamente te tiente a la creación, sino que te sostenga en ella,
tiene que jugar ese doble y difícil juego que en realidad es uno solo, que es lo posible realizable. Y la humanidad de quien asume esa vocación se mide por muchas cosas, obviamente que tienen que ser, pero se mide en cuanto a poeta como digno de asumir la posibilidad de ese cruce entre lo máximo posible y lo máximo deseado, no solamente deseable, sino deseado. Eso, Johnny, más o menos es para mí. Claro, después de eso viene todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha heredado a la humanidad en nombre de eso. Perfecto, magnífico. Eso es un tesoro. Pero antes que ese tesoro existe porque existe la disposición a asumir la máxima posibilidad como máxima responsabilidad. Tú sabes que yo siempre comento, y tú lo sabes, que Materia Bruta es uno de mis libros de cabecera. Yo necesito leer uno de los escritos en Materia Bruta para la pregunta que te voy a hacer. Exacto. En Recuerdos, tú escribes, el recuerdo que llega se demora, cada vez más mío y más difícil de abarcar, él en mí y yo en él, como un promontorio de hundimientos vivos. En Puerto Páez, orillas del río Meta, casa de mi primera vez, tristeza de todos los días al oscurecer, miedo a la muerte de mi madre y a la palabra individuo, dicha por mi padre. Llego varias veces, pequeño y húmero, colmado de penumbra, tocado por la gracia de la pequeña moneda reluciente que, según entendí, la dejaba dentro de modo que el milagro se pudiera producir. Lo que yo más deseaba iba a convertir en lo más mío. No sé cuántas veces lo he. Creo que tiene múltiples lecturas, pero lo traigo porque en una entrevista que te hace Vasco Sinetar, Miguel, Miguel, Miguel Miguel Ángel. Sinetar. Miguel Sinetar, bueno, disculpen el lapsus. En esa entrevista que él te hace, tú hablas de que tu trabajo ha sido una reflexión sobre el lenguaje. En primer lugar, te quería preguntar qué efecto tuvo Materia Bruta en el contexto donde tú lo escribiste, porque no es un libro usual. Su manera de ser escrito no es un libro usual. Creo que aún hoy en día podríamos pensar en muchos sentidos que es un libro innovador. Y la segunda pregunta que te quiero hacer, tú que te has dedicado tanto al tema de la reflexión sobre el lenguaje, en un mundo como en el que vivimos, donde a las nuevas generaciones no les gusta leer, donde la lectura está asignada por la inteligencia artificial, ¿cuál es, en este momento de tu vida, la reflexión sobre el lenguaje? Fíjate, Johnny, esto que te voy a decir, más que una respuesta, a mí me gustaría que fuese una especie de ofrenda a ti por haber cometido el acto, no sé si imperdonable, pero conmovedor para mí de ser un apreciador de un libro como Materia Bruta. Yo te voy a decir un poco a lo loco todo lo que está metido ahí. En primer lugar, no es una reflexión sobre el lenguaje, es una inmersión en el llamado, en el desafío, en la ofrenda más generosa que todas las demás del lenguaje. Es una inmersión
alguien lo llamaría el misterio, a mí no me gusta mucho porque lo sofoca un poco. Entonces, yo te voy a decir varias cosas. Por ejemplo, el hecho de que tú escogiste un poema que toca una zona absolutamente clave de mi vida, fíjate. Mis primeros 7 años pasaron a la orilla del río Meta. Yo salía de mi casa, que era una de las casas en una especie de lo que llamaban mis colegas caserío disperso, que había ahí a la orilla del río Meta. Atravesaba una calle de Granzón y donde debía estar la otra acera, lo que estaba era el río Meta. Eso hizo parte de una experiencia muy rara, fíjate, que fue la experiencia de mi impregnación del resto de lo que yo he vivido como llano. Yo he vivido donde menos he vivido ha sido en el lugar donde nací, en San Fernando, y en la región en la que nací y a la que he querido y creo que he logrado pertenecer siempre, que es el llano. Pero ¿qué pasaba? Cuando Puerto Páez fue inundado en varias oportunidades, en una de esas me tocó ser consciente y vivirlo, sufrirlo si tú quieres. Mi papá nos llevó a la familia, que era papá, mamá, mi hermana y yo, a una tierra un poco más seca. Entonces yo recorrí una inmensa extensión que antes era de una tierra plana, verde, lisa, en la cual había que alzar la vista para ver ramitas y copitas de los árboles, a una tierra anegada. Pero eso tenía que ver, el lugar donde nos llevaban hatos. La gente que estaban ahí eran llaneros reales de Hato. Los que yo contactaba eran llaneros reales, de manera que yo me defino por una cosa muy rara. Todas las cosas que definen mi humanidad de manera primaria, el sentido de el acercamiento a los demás, del deslumbramiento de la inmensidad de lo infinito de la tierra, la presencia inevitable del agua en superabundancia. Todas esas cosas son profundamente llaneras, pero al mismo tiempo yo soy un llanero que no sabe bailar joropo, que no sabe montar caballo y que no ha vivido en el llano sino esos años. Entonces, lo que ese poema que tú tuviste la generosidad de recordar hace para mí es permitirme la posibilidad de concentrar en pocas líneas aquello en lo que se puede convertir la narrativa de esa vida mía de los primeros 7 años. Yo creo que para mí era importantísimo decir lo que está presente en mucho de lo que yo he escrito, pero yo quería que estuviera presente en una cosa puntualmente dedicada a eso, sintéticamente inscrita en esa experiencia. Creo haberlo logrado y me contenta sobremanera, como diría uno de los profesores míos de alguna época de mi vida, que a ti te guste, que lo hayas tomado, que lo hayas elegido como punto de referencia. Gracias, Alfredo. Y Gracias a ti. al lenguaje hoy, a esta reflexión sobre... Exacto. Exacto. Fíjate, en primer lugar, el lenguaje para mí está referido en 2 dimensiones esenciales y definitivas. La dimensión de la creación en todos los terrenos, en todos los géneros, en todas las posibilidades, y
la dimensión de la afectuosidad, de la amorosidad. Para mí, el lenguaje es la posibilidad más patente que el ser humano tiene de desplegar de sí mismo toda la potencia amorosa hacia los demás seres humanos. Para mí, la ley humana por excelencia es la amorosidad, es la afectuosidad, es la comprensión, es la compenetración. De manera que lo que para mí sería imperdonable es un habla dañina, pero no solamente dañina porque utiliza palabras ofensivas o calumniosas, sino dañina porque es fría, porque es estéril, porque es negada al acercamiento afectivo. Y en el otro terreno, el de la creación, la única cuenta que yo he llegado a sacarme más o menos en claro es que lo que a mí me interesa es una experiencia poética de la realización verbal, no de la representación verbal. Nunca, y eso incluso de adolescente en adelante, me ha atraído el uso del lenguaje. Yo no uso el lenguaje, yo me entrego al lenguaje, me abro al lenguaje y aspiro a que el lenguaje entre en mí como una fuerza superior a todas las demás. Entonces, no me interesa representar aquello a lo que puedo señalar con un dedo, o con una mirada, o con un grito, o con lo que sea. Me interesa realizar lo que quiero decir en el poema. El poema para mí es la realización de algo que no tomo como modelo, como referencia externa, que tomo como desafío hacerlo llegar a la realidad humana a través de su escritura y de su lectura. Por ahí es que anda en esta y en la mayor parte de las fases de mi vida la relación con el problema del lenguaje. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Vamos Gracias a ti, Johnny. a pasarle la palabra a nuestro amigo Edgar Vidaure. Edgar, Bueno, antes que nada, para mí es un placer y al mismo tiempo un honor estar ante poetas como Alfredo. No, yo no quiero decir esto con ínfulas de engrandecerlo, de idealizarlo, sino al contrario. Yo siempre digo que los poetas son los más cercanos a la esencia humana, los más asequibles. Y indudablemente Alfredo constituye perfectamente el paradigma, ese paradigma de lo que es un poeta, ¿no? Por un lado. Por otro lado, bueno, agradecer al público presente y por el lado de Diosa Blanca, por supuesto, también agradecer esta alianza que Johnny ha propuesto para hacer estas magníficas tertulias, ¿no? Estas magníficas conversaciones. Yo siempre ahondo un poquito sobre la primera pregunta de qué es la poesía y aunque la entrevista que te hace Pro de Vinci, Miguel Cinetar es extraordinaria, a mí me gusta mucho también la que te hace eh, de alguna manera la que te hacen en otro contexto, ¿no? De hecho, Miguel Ángel Campos señala que tu reflexión no es sobre el lenguaje, sino que tú reflexionas sobre la imaginación. Eso es extraordinario. O sea, reflexionar sobre la imaginación, yo creo que retrata muy bien que es tu mundo poético, porque aunque tú usas el lenguaje, obviamente tu poesía es, es mucho más que el lenguaje, en el sentido que el lenguaje es el medio, el vehículo de vínculo y de comunicación.
pero esa convergencia entre reflexión e imaginación me parece extraordinaria, ¿no? Bueno, Sí. en esa entrevista que te hace Cinetar, tú dices qué es la poesía. Voy a decirlo textualmente. Dice, la poesía es el mundo verbal constituido por los poemas habidos y por haber dentro del mundo entero, es decir, dentro del orbe, dentro del universo, incluyéndolo, imagino que el cosmos, ¿no? Lo cuántico. Y los poemas, ¿en qué consiste la poesía? Son la encarnación del habla de una humanidad que se busca a sí misma en el límite de su capacidad de significar y expresar las incitaciones del sentimiento, del pensar, el pensamiento y la imaginación. Este, Me gusta mucho esto porque tú estás integrando aquí sentimiento, pensamiento, reflexión e imaginación y al mismo tiempo la sacas de ti, tú expones a ti como punto convergente de algo que te excede Ujú. y que de alguna manera, eh, vamos a decir, que pertenece o es el esfuerzo de toda una humanidad que se encarna en el poeta, ¿no? Esta entrevista tiene ya más o menos tiempo. ¿Tú sigues pensando lo mismo, Alfredo? Mira, Edgar, yo creo que años después, yo de esa definición hice una síntesis que me parece más elocuente. La poesía es la máxima expresión de la capacidad humana de decir, la máxima realización de la capacidad humana de decir. Una vez en que yo necesité para un trabajo así bastante sustancioso desde el punto de vista conceptual, hacer algo que generalmente no hago, sino para las cosas más elementales que es ir al diccionario. Y tuve la felicidad de que el diccionario no me defraudara. El diccionario dice que decir es poner el pensamiento en palabras. Bueno, la poesía es la máxima realización de la capacidad humana de poner el pensamiento en palabras. Es supremo el pensamiento y son supremas las palabras en las cuales se pone el pensamiento. De esa manera, yo creo haber sintetizado la definición que me sonsacó Miguel y que tú acabas de recordar. Bueno, extraordinario, ¿no? De todas maneras, y yo quería hacer referencia también a un poco a la convergencia que en algunos casos se ha dado entre tu reflexión, tus ensayos propiamente, y tu mundo poético, que para mí, que te he leído más o menos de una manera consecuente también, eh, en tu ensayo de Se solicita pensamiento para esta realidad, Uh-huh. que para mí es uno de tus mejores reflexiones, y este principio continuo, que es tu tercer poemario, extraordinario también. Uh-huh. Hay un poco ese fenómeno de convergencia, es decir, tú acabas de hablar de que lo amoroso es el principio y el fin de lo poético e incluso el objetivo final del lenguaje, ¿no? Aunque otros lo utilicen para el odio, que es su reverso, pero en todo caso, como el sentido y contrasentido forman una realidad, ¿no? Entonces, eh, que tú reflexiones sobre la imaginación y que al mismo tiempo tengas un cable a tierra, por decirlo así de alguna manera, que es justamente esa reflexión. Este, Me llama la atención porque hay pocos poetas que lo hacen. Tal vez porque tú, de acuerdo a tu currículum, pues estudiaste filosofía también, ¿no? Entonces, que te hayas vertido por la filosofía en un momento de tu vida y que hayas también incursionado en la antropología, también dan esa integración, esa imagen, esa contextura de un poeta como tú, que además quiero recalcar aquí que tus inicios este, te interesaste también por la pintura. Cuéntanos un poco, me llama la atención de saber cómo fueron esos primeros inquietudes estéticas sobre la pintura.
Mira, eso es una de las cosas que yo creo que habla de manera más elocuente de todo ese rollo de que estamos tratando de conversar por generosidad de ustedes hoy. Cuando yo era niño, a mí me tocó vivir uno de los polos entre los cuales he vivido, hace poco apuntábamos algunos, era de una familia de 4 personas entrañablemente amorosa, todos para todos. Nos tocó, al venirse mis padres para el centro, vivir en Maracay en una casa de 36 habitantes, 16 de los cuales éramos muchachos, cerquita de la Plaza Pérez Almarza. Bueno, ¿Ah? De la Plaza Pérez Almarza. Bueno, en esa época, yo empecé a ver en la casa de mis tías, que era esa, unas, unas reproducciones, unas cosas, una cosa de Rembrandt, una cosa. Empezó a hacérseme más rico, algo que ya se había insinuado en Puerto Páez, porque a mí mi mamá en Puerto Páez me enseñó a leer y a escribir hasta el segundo grado. Hubo un momento que me probaron, cuando me llevaron para el centro, me hicieron un examen y me metieron de una vez en segundo grado, con unos libritos, con unos dibujos para colorear y no sé qué, y una cosa. Hubo, evidentemente, junto con la sensibilidad materna y paterna, que fue muy intensa y muy hermosa y muy fecunda para mí, una sensibilización por la palabra y la capacidad de hacer con ella algo más de lo que mecánicamente te condiciona. Indudablemente. Entonces, yo diría que la primera patencia de esa dimensión donde lo consciente, lo sensible y lo decible era ya atrayente y deslumbrante, y no era la costra de las cosas ni de los seres humanos. Lo primero que se me particularizó fue lo visual de la pintura. Hubo en cierto momento un refuerzo de eso, porque mi tío favorito, que era el menor de mis tíos, el mayor era mi papá. Mi tío favorito, Pedro Francisco Chacón, era pintor. Un pintor que nunca se pudo decidir a ser solamente pintor en la vida, pero que durante muchos años de su vida practicó la pintura de una manera muy intensa y muy convencida. Y a pesar de que el tipo de pintura que él hacía no era la que me fascinaba, la apreciaba, la admiraba, la reconocía pero no era la que me descubriera un horizonte nuevo. Eso jugó un papel. Hasta que ocurrió, yo no recuerdo exactamente cómo, que yo descubriera lo escrito. Por ese camino de la pintura, ese camino terminó. Yo entré a estudiar en el Colegio San Pedro Alejandrino en Maracay, que es una institución que yo admiro y respeto por la calidad enorme de las mujeres que la dirigieron. No, mentira, no fue en el San Pedro Alejandrino, fue después en Valencia, en el Liceo Pedro Gual. Convocaron una exposición de estudiantes y yo participé en esa exposición. Después, cuando voy a venirme de Valencia para Caracas,
decido mandar unos poemas a la revista Cruz del Sur, ilustrados por mí, con unas Tus cosas. primeros poemas, tus primeros poemas. Esos no se publicaron. Los primeros poemas son los que sí se publicaron 2 años después. Eran los primeros poemas, sí, pero no llegaron a publicarse. Ahí terminó, Edgar, mi carrera de apasionado por la pintura. Cuando yo descubrí la escritura, lo escrito, el deslumbramiento fue total. Me absorbió aquello, se apoderó de mí tranquila y sin, yo no tuve que hacer ningún drama interno para separarme de la pintura y unirme a la poesía en absoluto. Entonces empecé con esos poemas que además me regalaron una de las cosas más importantes, más hermosas y más amadas en mi vida, que fue el grupo de amigos con el cual yo crecí, poéticamente hablando. Alfredo, pero yo quiero resaltar que tú, creo, si no me equivoco, estuviste también en la escuela Armando Reverón, en algún momento, vamos a decir, reciente, ¿no? Sí. O estoy equivocado. No, estás y no equivocado. Yo estuve en el Armando Reverón como director, Como pero, director, exacto. No, pero bueno, no, pero no, estaba como director. no, pero es que el Armando Reverón era una institución que se preciaba un poco, mucho por el impulso que le daba Manuel Espinosa, de A los tener, humanos, a las humanidades. claro, una comprensión lo más abierta y fecunda posible a lo humano, claro. Qué Y además yo belleza. ya tenía una experiencia pedagógica enorme, imagínate, enorme, había sido director de escuela en la universidad y todo lo demás, ¿no? Mira, yo voy a dejar que como cierre magistral, como broche de oro de este coloquio, la palabra a la gran Ana María Hurtado, pero quería, antes de terminar muy rápidamente, recordar con mucha gratitud dos cosas, ¿no? Uno, que bueno, fue hace 32 años que nos conocimos en la Conocí. librería Ludes y que este gran poeta que está aquí fue mi primer comprador, el primer libro de la editorial Diosa Blanca que fue comprado y pagado, lo compró Alfredo Chacón, que era El el primer ganador más preparador del grande. primer ejemplar del primer título. Bueno, Así es, el primer título y el primer ejemplar, lo Qué cual yo, locura, ¿no? sí, yo lo agradezco infinito. Y segundo, y esto lo voy a decir con humildad, este, yo nunca me voy a olvidar tu llamada, porque tú fuiste jurado de Augusto Padrón, que yo tuve la suerte de obtener. Estaba Raiz Luca y Harry Almela, y tú me llamaste para decirme que, que había, el libro había tenido un premio. Entonces, me dio mucha alegría, ¿Cuál incluso fue el concurso? eso fue en el año noventa y ¿Pero qué cinco concurso fue que tú mencionaste? Augusto Padrón de Maracay. Augusto Padrón, Sí, señor, ¿sí? claro. Yo tengo aquí el acta la firmas tú. Pero de pronto me sonó como extraño el nombre del concurso. Sí. En todo caso, bueno, como dije, quería resaltar en todo caso lo más resaltable, que es que Muchas gracias. me hayas comprado el primer ejemplar de la editorial de Luisa Blanca. Y te dejo en las exquisitas manos de la gran doctora Ana María Hurtado. Ah, Bueno, Alfredo, lo de mira, gran espérate. y... Ajá, Edgar, Ana María, perdóname, querida, pero en este sí. momento yo solamente estoy viendo a Edgar, no estoy viendo a Ana María. Juan David, Ah, qué raro. Sí, sí me vea. yo creo que fue que yo moví Sí, quizás alguna cosa aquí y se me desaparecieron las imágenes, excepto la de Edgar. Yo creí que era que la habían hecho a propósito porque estaba cerrando su intervención. Y ahora la ves. no No, me, ahora no veo me, el nombre de Edgar Vidaurre nada más y no la. Pero ya tú no puedes hacer nada.
lo que No, tienen no el se otro. preocupen, No, eso puede yo- ser dificultades en la banda en internet, que a lo mejor va y viene y van algunas imágenes. A mí me pasa igual. sí. A ver, ¿no me ves, Alfredo? No, ¿No me querida. ves? A ver, Habla Ana María para que te oiga. no, fíjate que estaba hablando, le estaba preguntando a ver si me veía, porque debería No, poner tu imagen al yo comenzar a hablar. y Debería no. aparecer. Sigue la imagen de Edgar delante del cuadro donde está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora nos vemos todos. Ok. Es que Juancho, además de buen compositor y buen músico, es Es buen tremendo técnico. componedor, es buen componedor. Bueno, te quería comentar ante esas palabras un poco grandilocuentes de Edgar, que lo de Gran y el broche de oro es para ti, Alfredo, ¿no? O sea que más bien estamos abriendo el año contigo a casa llena, además, este es un honor para nosotros tenerte aquí. Bueno, eres casi un poeta mítico, un mito que anda por allí. Mira, Alfredo, sabes que has tocado unos temas que a mí siempre me hechizan de ti, el cuento del río Meta y ese paisaje de los primeros 7 años para mí es maravilloso, ¿no? Es lo real maravilloso, ¿no? Y ahorita escuchándote, te estaba tomando porque me gusta tomar apuntes de lo que dices, ¿no? Porque dices muchísimas cosas llenas de sentido y muy profundas. Mira, tú dices que estuviste 7 años, los primeros 7 años de tu vida en el llano y que no sabes bailar joropo, no eres realmente llanero, ¿no? Sin embargo, yo creo que pasaste los años fundamentales, ¿no? Después del psicoanálisis y Freud, que eh, resulta que los primeros 7 años son los años esenciales, ¿no? Entonces creo que y siempre lo he creído, que no solo tu personalidad, esa vitalidad tuya tan desbordada, sino tu palabra, tu inmersión. Fíjate que tú utilizas palabras como inmersión, confluencia, cosas que recuerdan de alguna manera el río, lo fluvial. Y creo que está mucho, se puede ver, se puede sentir en tu poesía. Si bien, como dice Eda Armas en un ensayo que ella hace, un artículo que ella hace sobre ti, que tú has hecho de todo, pues poesía breve, poemas en prosa, metafísica, realismo objetual, existencialismo, erotismo, poesía emocional, aforismo, reflexiones sobre el lenguaje, etcétera. Lo que a mí más me hechiza de ti son tus poemas breves, la precisión que aparece en la brevedad, en eso que es como piedritas que lanzas al río, ¿no? Hay otra cosa que también me conmueve de ti, que dices, como mucha gente, ¿no? Pero creo que en tu caso lo dices y lo transmites y me llega con algo especial, que es que las primeras letras las aprendiste de tu madre, que los sonidos, haces hincapié en esa sonoridad, me imagino las conversaciones, los sonoros, los dichos, los refranes, forma de hablar, y que las primeras letras como la leche, ¿no? Primordial viniera de tu madre, ¿no? Lo conecto yo y quisiera por ahí llevar la pregunta con esto que dijiste aquí, que me gusta mucho, que es que tú buscas la realización verbal y no la representabilidad verbal. Fíjate Eso. cómo lo relaciono yo con estas primeras imágenes y estas primeras vivencias y el contacto con la palabra y con el lenguaje a través de la enseñanza materna, a través de la leche materna del lenguaje,
Fíjate que eh, estas, estos primeros 7 años están llenos de lo que uno llama huellas, más que recuerdos verbales, más que Exactamente, palabras. Lo que hay exactamente. es huellas, huellas mnémicas, ¿no? Y creo que me conmoví mucho cuando dijiste eso porque dije, ahí está. O sea, la huella anémica de lo materno, de lo afectivo a lo cual hace referencia, de lo amoroso a lo cual hace referencia, está allí, ¿no? En que no es la realización, no es la palabra, vamos a usar el lenguaje para manejarlo y que incluso uno a veces piensa que tú estás haciendo elaboraciones en torno al lenguaje y resulta que hay una entrega. Eso me encantó, ¿no? La parte de que me entrego al lenguaje, me abro al lenguaje. Entonces, voy a permitirme, quiero que ahondes en esto que te estoy diciendo. ¿Qué te parece eso de que la huella es más importante aún que el lenguaje verbal, la palabra, la palabra estructurada, que es mucho más importante esa huella como realización del verbo, ¿no? Fíjate que hay un poema que a mí me gusta mucho que se llama Palabras junto a palabras o palabras entre palabras. Las palabras no se encadenan ni encadenan, las palabras se abren para darnos paso. Yo veo ahí esa intención de fluidez, la huella, más que el lenguaje formal, el lenguaje lineal, el lenguaje discursivo. A ver, me encantaría Ay, escucharte. mira, Ana María, tú no te imaginas lo que significa para mí que algo sobre lo cual tú has estado dándole vuelta, no maniáticamente ni incesantemente, pero sí durante toda mi vida, tú lo veas esbozado. Efectivamente, querida, yo aprendí a hablar no escuchando y obedeciendo y repitiendo frases, sino cargas amorosas. Qué belleza. Ujú, ¿Entiendes? qué bello. Es decir, Mm, yo era el hijo y el hermano de 2 años mayor. Nosotros somos dos nada más, y mi padre y mm, mi madre. Eran dos seres, primero, que se querían entre sí, no se unieron para destruirse, se qué bello. unieron para quererse, disfrutaban su cercanía, adoraban su descendencia. Su verdadera religión eran sus hijos, la educación de sus hijos en primer lugar. Entonces, todo aquello que ellos daban, mi único mérito, querida, ha sido haber sabido recibirlo, haber querido recibirlo, haber sentido como importante, como imprescindible recibirlo. Entonces, Mm, yo no, jamás he podido estudiar, abordar la poesía desde fuera, qué bello. jamás. Yo creo que hice bien, lo sentí en el momento y después en no escoger las letras como profesión, porque en la institución universitaria, la unión académica, te fuerza mucho hacia lo contrario, ¿verdad? Ujú, Y hubiera tenido una lucha sin cuartel. Yo lo he tenido siempre, pero con mi cuartel. Digamos que fuera del frente de lucha más evidente, yo tenía mi espacio para yo enfrentar y resolver las cosas mías conmigo. Entonces, esa apertura hacia el lenguaje no es sino la consecuencia de un estremecimiento de haber recibido el lenguaje. Cuando yo voy entendiendo que eso es lenguaje, lo recibo desde el estremecimiento que me da. Entonces,
Yo creo, Ana María, ojalá no peque de idiota, porque eso sería haber sido fiel a eso, créemelo. O sea, eso no, yo hay muchas cosas que me censuro, me critico, eso no. Yo he sido fiel a eso. Para mí, Me encanta eso del entendimiento versus estremecimiento, ¿no? Que la palabra te llega como estremecimiento. Eso recuerda mucho con esto que inicié, con lo que inicié en la intervención, ¿no? Hay una cosa también muy bella que está en una entrevista, creo que es en la misma de Miguel Sinetar, que dice que tú de alguna manera vas buscando, y esto se entrelaza con lo que estás diciendo, que en la palabra está o sea, pones la palabra antes de la génesis de lo real, o sea, como que la palabra tiene una connotación mágica, ¿no? Lo que en sí da sí, ontológico. inicio desde el punto de vista, y tú lo sabes hasta mejor que yo, desde el punto de vista antropológico, lo que da inicio al lenguaje, que va con el estremecimiento, ¿no? Va con el estremecimiento del descubrir lo real, ¿no? O sea, que la palabra pareciera, bueno, el fiat, ¿no? Lo del Génesis, ¿no? Exacto. La palabra va a dar con lo real, lo va a crear. Eso lo dijiste y me parece que allí está un elemento importantísimo de tu poesía, porque uno siente que es una poesía viva. Eso me parece importante. Está viva porque de alguna manera lo real va recibiendo ese baño mágico, ¿no? El abracadabra, ¿no? De tu palabra, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, voy a leer otro poema pequeño y después Mm. quiero que tú leas lo que es lo ideal, pues lo que buscamos. Fíjate, por ejemplo, esto, me encanta el de ¿qué dice qué? ¿Quién dice qué? Es que Ajá. buenísimo el título, ¿no? Sí, sí. Cada palabra, cada palabra se dice una y otra vez. La dicen todos, la dice cada quien y se dice ella misma sin cesar. En cada palabra entro, buscando lo que no hay afuera. De cada palabra salgo mientras en ella permanece lo que busco. Creo que es uno de esos poemas donde ese ejercicio del poeta es meterse en la palabra como en un río. Ay, Ana María, qué maravilla. Qué generosidad tan grande, Ana María. Mira, tú sabes que quien dice que es mi último libro, mi libro más reciente, inédito todavía. Mm. Anda en vías de por ahí. Anda en la nube, anda por ahí. Ah, en algún momento. Yo no he sentido prisa, yo no, no siento prisa en publicar en ciertas condiciones en que uno está. eh, de eso se trata. Yo creo que en los poemas de ese libro se, ¿cómo te diría? Se absolutiza esa cosa esos rasgos que tú has dicho de mi relación con la palabra. Se absolutiza en el sentido de que el poema no se preocupa en hacer ninguna otra cosa, sino decirse como aquello que al decirse dice y hace. Al Mm, decirse, hace a quien lo dice. ujú. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, sí. cada vez más es por ese lado que a mí me interesa ir y cada vez más celebro cuando alguien, como le ha pasado a ustedes, siente que ese lado ha sido el mío. Mira, eso es un don que ustedes no se imaginan lo que me han hecho, porque es muy importante eh, la referencia a tu referencia con la poesía, la referencia a tu relación con la poesía.
en este caso es más ineludible. Entonces, les agradezco, les, les celebro, porque yo soy también un poco medio sinvergüenzón. Les celebro que hayan visto eso, porque esa es mi manera de ver la cosa. Por ahí es que yo me hago las preguntas que me hago y por ahí es que busco las respuestas que busco. De Qué manera que les belleza. agradezco De verdad que enormemente. nos hechizas, nos hechizas. A ver, me encantaría que leyeras algún poema o de los primeros de Saloma o de los últimos, no sé, alguno con el que quieras resonar en este momento. Déjame. Tú sabes que yo creo que voy a Alfredo, seguir. regálanos un inédito. Bueno, Bueno, ese que todos leí era claro, es inédito. Eh, me voy a tener a quien dice que. Ajá. Fíjate, esto es inédito. En este momento, cuando salió el Salomario, eran Mm, entre 2014 y 2021. Son 2014 y 2024. Exactamente mm. 10 años. Ya que tú leíste uno. Como yo no voy a hacer más pistola que ustedes, yo les voy a hacer una pregunta, porque no es nada más que ustedes son los que tienen derecho de hacer una pregunta al pobre tipo que ponen ahí enfrente. La pregunta se llama Las únicas palabras. Y dice así, ¿qué diría la palabra que más queremos decir los que vivimos de una palabra y para una palabra que no sabemos decir? Ajá, ajá. Ahora contéstenme. Ah. ¿Quieren que lo repita? Por favor. Repítelo, repítelo, por favor. ¿Qué diría la palabra que más queremos decir los que vivimos de una palabra y para una palabra que no sabemos decir? Estás metiendo en Ay, no camisa. me voy. A ¿Mm? ver, Johnny. Tú sabes que hay una psicoanalista francesa que a mí me gusta muchísimo, que se llama Pierre Boulagnier. Eh, Mm, Dice que la angustia es todo aquello que no tiene nombre. Es ujú. imposible tramitarlo a través de la palabra. Yo creo que cuando lees eso, Alfredo, nos colocas a todos los que estamos acá frente a aquello que tenemos atravesado acá, y que se vincula con la angustia y lo que intentamos escribir y elaborar y no termina de salir en lo que escribimos elaborado. Y quizás eso es el motor, uno de los motores por los cuales escribimos, como vía de sublimación. Así es, exactamente. Yo no Oye, sé yo qué. sí, quería agregar algo, yo quería bueno. agregar algo también sobre el título Salomario, ¿no? Ajá. Eh, Saloma, Ay, tú tomas esa palabra Saloma de Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, que eran esos cantos de los labradores, ¿no? En su Y faena, de los marineros de los también, ¿no? marineros. Entonces, qué hermoso que tú tomes de alguna manera la figura de una especie de trova, si se quiere, en donde ya estás uniendo incluso la poesía con ritmo, ¿no? Con música. Bueno, y de hecho tuviste un hijo extraordinario músico. Entonces, quería resaltar eso, ese título de mira, Saloma. yo no sé cómo voy a hacer yo para pagar mi deuda con ustedes cuando vaya aquí, porque fíjate, eso, Edgar, has tocado una cosa así, pero de esas, mira, en primer lugar,
el hecho, el acontecimiento de encontrarme la palabra Saloma leyendo ese libro de Alejo, eso es una cosa, eso como diría uno de mis tíos, eso no tiene nombre. Pero Está además, ahí, no en tiene ese nombre. momento, yo era amigo de los Carpentier, yo no me acuerdo si era un poquito antes o un poquito después, a través de Roberto Guevara, uno de mis hermanos amigos, de mis amigos hermanos, que recibí en la vida gracias a Osvaldo Trejo y motivado por los poemas esos de que hablamos que yo mandé a Cruz del Sur que no se publicaron. Yo encuentro esa palabra, primero la palabra, y no sabía qué significaba, redonda, femenina. Mm. Voy a buscarlo y era un significado mayor que ese. Y entonces, enseguida, lo transferí de canto para ritmar un esfuerzo a canto para rimar el esfuerzo de ser. El esfuerzo rítmico, además, ¿no? Para ritmar el esfuerzo de ser. Y Bueno, entonces, qué epílogo tan hermoso que tu libro, que tu obra poética, digo incompleta porque espero que vengan por lo menos varios libros más, ¿no? Pero en todo caso que se llame Salomario es muy hermoso, es muy bello, es un vínculo que incluso, como te acabo de decir, te vincula incluso hasta con tu extensión, que es tu hijo, que de alguna manera se ha dedicado además a hacer música exactamente, rítmica también. exacto. Mira, Alfredo, fíjate que cuando leíste tu poema que interpela, ¿no? Eso es lo que me gusta de esos poemas breves. Los poemas breves lo dejan a uno sin palabras, poco acercándonos a lo que, a lo que dice Johnny, que lo conecta a uno con un área donde uno no encuentra qué decir, donde no hay nombre. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ese poema lo deja a uno sin palabras, lo deja en silencio. La palabra que no sale, la palabra que hay que buscar, ¿no? De nuevo, ¿no? Como un pescador, hay que ir hay que sumergirse en el lenguaje o en la posibilidad que da el lenguaje para encontrar esa palabra que tú pones allí y que lo deja uno, o sea, como de alguna manera hechizado, ¿no? Tiene casi que el poder de una invocación, ¿sabes? Esas invocaciones antiguas que son oraciones, invocaciones y que son enigmas. El enigma, ¿no? Aparece en ti. Hay otra cosa que no Y quiero no te dejar puedo, pasar. Ana María, te puedo contestar con uno de ellos. Por favor. Ah, Claro, rápido. Es solo eso, pero eso es todo. tal cual, tal cual. Para que Mira, se hay porte otra bien, cosa, eso para que se porte bien. yo siempre me porto bien, Alfredo, eso es un defecto, nadie es perfecto. Mira, tú hablas Ay, qué maravilla. en alguna parte, hablas de la generosidad, del acto poético como un acto de profunda Sí, generosidad. Por otro lado, me encantó esto que dijiste del merecimiento, ¿no? Como que de alguna manera el que se dedica a la poesía o intenta acercarse al hecho poético, al acontecimiento, a como uno lo quiera ver, uno necesita merecerlo. Es como volvemos a un acto casi que ritual, ¿no? Y hablé ahorita de invocación, o sea, la pregunta sencillita, ¿la poesía se merece? ¿Uno merece ser poeta? uno ha de merecer Ujú. ser poeta porque escriba o poeta porque lea, ojo. Ajá, claro, El don poético, si no está de parte del lector, no hay poema que valga. muy Es el bien. drama de la Primero poesía. se es lector, ¿no? Primero se es lector, así es. Bueno, Si has no dicho hay algo eso, muy hermoso, Y primero, Alfredo.
primero se es escucha, además, ¿no? Antes del Exacto. lector, primero se es escucha. Y ahí vuelvo a tu mamá diciéndote, mi mamá me ama, ¿no? Primero es la escucha. Exactamente, exactamente. Bueno, pues El, además las madres no solo te enseñaron a escribir y a leer, también a hablar. Ahora, fíjate una cosa, Alfredo, qué importante que tú establezcas dentro de esa convergencia, esa integración que tú haces de elementos, el hecho de que el acto poético es bilateral. Aunque el escritor sea solitario o único y además tiene un proceso de incubación, de trascendencia, de inmanencia, de vuelta a trascender, a fin de cuentas el acto poético completo es bilateral, es como una danza. O sea, tú bailas con el lector y el lector baila contigo y es un acto absolutamente bilateral. Qué importante eso que acabas de decir. el poema existe cuando eso se da. Así es. Lo demás es una cosa milagrosa en espera de posibles milagros. Pero no hay poesía, no hay poema. Si Ay, no hay ese encuentro, no hay. acabas de decir algo bellísimo, Johnny. Tú sabes lo que son los espacios transicionales de Winnicott, ¿no? Él acaba de decir, el poema existe entre el que escribió y el que lee. Existe en un espacio que no existe. Es muy Exacto. interesante. Y que es Un espacio responsabilidad de los dos. Esa es una inexistencia es responsabilidad. Y, responsabilidad de los dos. y ahí estaría el merecimiento, ¿no? El que se Exactamente. merece, Claro, la posibilidad de merecer. Qué belleza lo que Exactamente. dijiste. leyendo, Ana María, el espacio transicional, un poco para que quienes nos escuchan lo entiendan y vean la dimensión de lo que Ana María está marcando. El niño que va para todas partes con la cobijita. La cobijita es el objeto transicional. ¿Por qué? Porque viene a representar a la madre o viene a Correcto. representar aquello que lo abriga. En primera instancia, el primer abrigo, el primer contacto de amor y que lo sostiene. Y justamente Alfredo lo que está planteando es, y volvemos al inicio de las preguntas que yo le hacía en torno a su estudio del lenguaje, ¿qué es eso que existe entre quien emite y quien recibe? ¿Qué es eso que llena ese espacio pleno de representación? Porque no es de dos personas, porque por un lado tenemos el que emite, el que recibe, pero también cómo es el que recibe en la mente del receptor Claro, y cómo es el emisor, perdón, cómo es el emisor en la mente del receptor y cómo es el receptor en la mente del emisor. claro. Y ahí es donde tú estás hablando de las múltiples lecturas que puede tener esto y la significación subjetiva de cada lectura, y que es una lectura Claro. inagotable. Es La significación subjetiva de las distintas objetividades que permite la lectura. es Claro. correcto, es correcto. Una apreciación muy, muy aguda de Ana María sobre otra apreciación muy, muy aguda que tú hiciste. El, Es que no tiene desperdicio, Alfredo no tiene desperdicio. Mira, hay Es que que leerle al poeta los agradecimientos que están en el chat, adelante, múltiples. maestro. No, no, tú, Johnny, tú que eres el gran No, vale. anfitrión. Aquí tenemos aquí a René Sabo. Gracias por este encuentro, por la voz y la sinceridad de las palabras. Cristian Dimitríades, ha sido un gran placer volver a tenerlos de vuelta en Cultura Mundi y poder escuchar a Alfredo hablar sobre su particular relación con el lenguaje. Gracias a todos, abrazos. Maite Navarro, lo felicito por esta conversación de altura y profunda sobre la poesía y la palabra. Flavia Pesci, esta conversación está siendo una mira, verdadera delicia. Vamos a seguir para acá. Tenemos a tu primo, maravilloso Sigfredo, claro. saludándote. Coromoto Renault, saludos a todos. Qué placer este diálogo con Alfredo Chacón. ¿Estás cifrado ahí? Sigfredo está aquí, tú sabes que... O sea, que eres el hijo de ese Pedro Francisco Chacón que mencioné. Ah, mira. Pero Claro, a Sigfredo lo tengo en mi estudio, pero como el cuadro del que tengo ahí. claro. Ojo, ojo. Y Luna Benítez. Buenas noches, queridos amigos, poetas, colegas. Desde Oscar Todman Editores agradecemos su cálida compañía a nuestro autor, el gran poeta Alfredo Chacón, el espacio Poetizando y la editorial de Osa Blanca, y nos da las gracias. Eh,
Luna y Todman han editado la última, precisamente esta última edición de Salomario, Salomario. ¿no? Sí. Correcto. Bueno, lo que nos queda es darte las gracias, Alfredo, por esta inauguración bueno, que es de oro, totalmente. Juan Martins te dice, la poesía es lo que se desdice. De verdad que te agradecemos mucho en nombre de Editorial Diosa Blanca y Cultura Mundis, por haber estado con nosotros, por seguirnos enseñando, por seguirnos colmando con tus reflexiones. De verdad que Mira, fenomenal. Johnny, lo que nos queda es darle las gracias. Fíjate, no hay acontecimiento mayor para una persona cuyos enredos anden por esas direcciones que ustedes tocaron y medio desenredaron para que nuestro público los viera. Que el hecho de tener interlocutor, que lo que diga tenga que ver con lo de uno. No hay don mayor que ese. Y ustedes, ellos los loquitos, hicieron eso. No hicieron sino eso. Entonces lo que queda realmente es que yo les agradezca eso. Muchísimas gracias, Alfredo. De verdad que ha sido todo un lujo tenerte entre nosotros y abrir este año 2025 contigo, con tu voz, con tu maravilla de ser. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta la Hasta pronto. próxima. Y Gracias a todos. Ajá. que sigan poetizando. Sí, bueno, gracias. La próxima semana continuamos con una persona muy querida, Jackie Goldberg, que va a estar con nosotros. Ah, imagínate, imagínate. Bueno, los esperamos hasta el próximo lunes. Ahí potizando para rato.